consultorio, en la guardia, que es la radiografía de tórax, que hoy en la era de la digitalización hace que el paciente tenga una menor dosis de radiación, te da la ventaja que no hay que repetir estudios, se puede mejorar la calidad de imagen, hasta se puede hacer un retoque fotográfico, es en tiempo real y gracias a Dios no ocupa espacio, o sea que realmente es una ventaja muy importante en donde antes uno, si las revelaba mal, o salían muy penetradas o salían muy blandas, y ahora con la era digital hace que todas salgan de buena calidad. Esta radiografía convencional versus TAC, yo en realidad diría que la radiografía de tórax es una herramienta y la tomografía es otra. Creo que es un paso más la tomografía para, por ejemplo, en el caso de la diapositiva que estamos viendo acá, fíjense que en la radiografía de tórax se ve una radioopacidad homogénea que ocupa el lóbulo superior, tercio superior de mi tórax izquierdo, que uno puede pensar que puede llegar a ser una neumonía, pero también puede ser un tumor, y en todo caso la tomografía me lo va a aclarar. De todos modos, yo creo que la ventaja que puede tener la radiografía es que es barata, es accesible, está a disposición en cualquier lugar, ya sea en un centro como un hospital universitario, una clínica o en un consultorio, mientras que la tomografía no. Hay lugares en la Argentina donde no hay tomografía. Acá estamos en Rosario, pero ustedes saben bien, y que la herramienta que tenemos como para guiarnos, para saber qué hacer con el paciente, es una radiografía. Así que yo no diría versus, sino que son complementarios. Y acá son lo que le acabo de decir un poco. La ventaja de la radiología es que es una exploración básica, está accesible en cualquier lugar, es empleada por todas las especialidades médicas, es barata y es rápida de realizar. Pero bueno, obviamente tiene sus desventajas o inconvenientes. Es una de las exploraciones radiológicas más difíciles de interpretar. Está relacionada con un alto nivel de entrenamiento. Es poco sensible y específica, por lo que te puede dar errores. También puede ser origen de pedidos de tomografías no necesarios. Esto está relacionado obviamente con el grado de conocimiento que el médico tiene, en este caso de radiografía de tórax. Cuando menos conocimiento uno tiene, más errores va a haber, obviamente. Bueno, utiliza rayos X, y eso de relegada a segundo orden por radiología, en realidad es porque hay, en el caso, si la comparamos con la tomografía de tórax, es muy superior, pero yo creo que sigue siendo una herramienta muy buena que tenemos a nuestro alcance. ¿Y qué necesitamos para interpretar una radiografía de tórax? Ver muchas normales, eso es fundamental. Hay que ver y ver, porque hay muchas variantes anatómicas normales, por eso hay que conocerla bien, conocer bien la semiología, conocer algunas patologías que tienen algunos signos radiológicos específicos, que sean de suficiente calidad, y no se olviden conocer la clínica del paciente. En mi especialidad, yo soy neumonólogo, muchas veces hasta viene un médico con una radiografía. Bueno, vos antes de mirar una radiografía de tórax, le tenés que preguntar al médico que te la trajo, o al paciente, o al familiar, qué síntomas tiene. Eso es muy importante. Acuérdense que no es una radiografía de tórax solamente, es un ser humano el que es esa radiografía. Y es muy importante la semiología, es muy importante el interrogatorio, la historia clínica que puedas llegar a tener, porque te va a ayudar mucho a interpretarla. Y bueno, y obviamente que hay errores en la lectura de radiografía.
errores en la adquisición, errores en las prescripciones, eso es si tiene otro reciente o tiene otro estudio más específico, qué sé yo, por ejemplo, tomografía, o tiene una ecografía pleural y vos le pediste una radiografía en decúbito horizontal, que eso ya lo vamos a ver. Errores de percepción ligado al conocimiento, variantes anatómicas, por ahí vos le ves, es un familiar muy cercano tuyo y eso te hace que uno no quiera ver lo que realmente tiene. Error en el informe, eso, acuérdense que es muy importante el informe del médico radiólogo. Yo particularmente miro la radiografía de tórax, primero la miro yo y hago mi diagnóstico y después obviamente si está el informe lo leo también porque es un colega que se esforzó y que mira radiografía todo el tiempo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. De todos modos, me ha pasado de informes de radiografía que no condice con la placa. Quizás es un varón y me están dando un informe de una mujer. Bueno, eso pasa, o es otra persona. Eso estén siempre atentos porque eso pasó y va a pasar, eso seguro. ¿Y cuáles son las proyecciones radiológicas básicas que existen? El estudio básico es la radiografía de tórax póstero-anterior y lateral. Eso es lo que yo pido habitualmente en el consultorio. Pero también hay otras incidencias. Radiografías oblicuas, que es para ver los ilios pulmonares y la pleura, no tan utilizadas, ni menos ahora en la era de la tomografía. La radiografía lordótica, que ahora vamos a ver algunos ejemplos para ver bien los vértices pulmonares. La radiografía en decúbito con rayo horizontal, que es para ver la movilidad de una imagen, o sea, para ver si tiene derrame pleural, parálisis frénica o neumotórax, que también con la ecografía, que es mucho más sensible, no es que ha dejado de usarse porque hay lugares en donde no tenés ecógrafo. Y si no tenés ecógrafo y tenés radiología, la podés hacer. Y otra es la radiografía posterior anterior en expiración para localizar o detectar pequeños focos de neumotórax o enfisema obstructivo unilateral, que ahora vamos a ver algunas imágenes. ¿Por qué pido yo, como ustedes ven acá, radiografía de tórax posterior anterior y lateral? Simplemente, es algo simple y fácil de ver, porque tenemos una estructura que es el corazón y lo que es homogéneo y que lo que está por detrás del corazón no se ve. Por ejemplo, fíjense en esta imagen, si ustedes ven en la imagen de la izquierda, tiene una radiografía de tórax en donde, no sé si ustedes lo ven, yo veo una radioopacidad por detrás, digamos, del tronco de la arteria pulmonar, que sería del lado izquierdo, que después viene el ventrículo izquierdo. Pero si ustedes ven la radiografía de tórax de perfil o lateral, fíjense la radioopacidad homogénea que tiene, que está bien detrás del corazón y que en la tomografía de tórax se ubica bien el lóbulo, ese sería el lóbulo inferior. Yo acá, si esto fuera un tumor, vamos a suponer, y no miro con avidez o no tengo la suficiente experiencia, lo que se ve en la radiografía de tórax anterior quizás impresiona normal y al paciente le decís no tiene nada y tiene un tumor, por ejemplo. En el caso de que sea una neumonía, bueno, tiene los síntomas, por ahí en ese sentido uno al paciente lo va a tratar. Acuérdense que la radiografía es una herramienta. Lo más importante es lo que, como cualquier otro estudio, ¿no? Es una herramienta que tenemos los médicos para utilizarla siempre en el contexto de lo que tiene el paciente, para saber si hay que medicarlo o no. Pero por eso siempre pidan radiografía de tórax de frente y perfil, o posterior anterior y lateral, que es lo mismo. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de radiografía de tórax lordótica. Eso es cuando tenés duda
En el ápice del pulmón, tanto del lado derecho como del izquierdo, tenemos varias ¿cómo le podría? Confluencia de imágenes relacionadas con la clavícula, relacionadas con el primer arco costal anterior, relacionado con los arcos costales posteriores, que hacen que a veces se superpongan imágenes y uno piense o simula que el paciente tiene un nódulo, por ejemplo. Fíjense, la radiografía de la izquierda tiene una flechita en donde está informado como que puede llegar a ser un nódulo, y si uno le hace la radiografía de tórax lordótica, fíjense que las clavículas están con esta forma, están más abajo. Los dos vértices pulmonares, pero sobre todo el lado izquierdo, que era donde se veía la radiopacidad, no hay nada. ¿Qué significa esto? Que esta imagen que se ve en la radiografía donde está la flecha es superposición de imágenes, pero muchas veces ocurre lo contrario, que tiene un nódulo. Si no le querés pedir lordótica y querés pedir algo más específico, obviamente que está la tomografía de tórax, que es lo que yo le decía desde el principio. Pero acá se ve bien que en este caso, por suerte, era una superposición de imagen. Bueno, estas son las oblicuas, yo se las estoy mostrando nada más, tanto del lado derecho como del izquierdo. Fíjense que se ve bien la columna, se ve bien el corazón, pero realmente son proyecciones que en esta era actual no se usan mucho. Yo les voy a ser sincero, llevo 20 y pico de años de neumonólogo, o 20 años de neumonólogo, y jamás la pedí. Pero quiero que sepan que existen. En expiración es cuando tenés una duda. Fíjense que este es un paciente que se ve que está en terapia intensiva, probablemente el respirador, y hay una imagen en la radiografía del lado izquierdo que con la flecha ustedes pueden ver bien una zona donde está bien marcado el parénquima pulmonar, y por fuera del parénquima hay aire, no hay trama. Eso es un neumotórax. Entonces esta radiografía me ayuda a buscar neumotórax, en este caso pequeño, pero que evidentemente está produciendo algún problema en el paciente, por ejemplo hipoxemia que no corrige con oxígeno, o sea, algo está pasando. Bueno, ahí se ve bien, y para eso sirve la radiografía en expiración. Esto es lo que les decía antes, en decúbito lateral con rayo horizontal. Si tenemos una radiografía anterior que tiene una radiopacidad homogénea que borra fondo de saco, esa misma paciente la hago acostar y le hago una radiografía en decúbito lateral, vamos a ver que el fondo de saco se va a ver, porque el líquido es como que al estar horizontal, no es que desapareció, sino que está en forma horizontal. Entonces eso me da diagnóstico de derrame pleural. Fíjense que al lado hay una ecografía. Bueno, la ecografía, como les dije antes, es mucho más específica. Si bien hay que tener un ecógrafo para realizarla, de todos modos, hoy en día la ecografía es muy usada, así que se ve mucho. Y vos vas a encontrar hasta mucho menos cantidad de líquido que en una radiografía común. Se dice que cuando el fondo del saco está borrado hay por lo menos entre 150 y 200 mililitros. Lo normal habitualmente, cuando no hay líquido, cuando está ese espacio virtual, hay 15 mililitros que sirve para lubricar la pleura visceral y la parietal. Pero la ecografía es mucho más específica. ¿Se usa? Sí se usa. Yo particularmente con la semiología y con una radiografía y con los síntomas del paciente, en un 90% yo no necesito realizar una ecografía, pero siempre que tenés duda es importante hacerlo. O en el caso que no tengamos, una decúbito lateral con rayo horizontal. Bueno, hay algunos conceptos en la radiología que son fundamentales, que vamos a ver
cada uno, conocer las densidades, valorar la técnica de la radiografía, o sea, si es de calidad o no. Hoy, como les dije antes, con la digitalización eso se consigue. Conocer la anatomía del tórax y tener una forma de lectura, de sistemática de lectura. Si hablamos de las densidades, fíjense que tenemos 4 tipos de densidades. El aire, que se ve negro, y sería la tráquea, los bronquios principales y el parénquima pulmonar, eso es lo que se ve negro. La grasa, que es lo que se ve gris, y son los planos faciales de la musculatura de la caja torácica y en el ápice cardíaco. Agua, que sería gris claro o blanco, que esos son el mediastino, las arterias y las venas pulmonares. Y el calcio, que es bien blanco, que es el esqueleto óseo, que serían obviamente el esternón, pero sobre todo las clavículas y los arcos costales anteriores y posteriores, y las escápulas. ¿Y cuáles son los criterios de calidad que tenemos que tener en cuenta para definir una radiografía que como que está bien hecha? Primero, la penetración, se debe ver la columna vertebral a través del corazón y las estructuras vasculares retrocardíacas. Inspiración, siempre tiene que estar bien inspirada, y eso lo vamos a ver si el sexto arco costal anterior llega a mitad del diafragma. Que esté centrada, o sea que no esté rotada, y eso se observa cuando las apófisis espinosas vertebrales están equidistantes de las clavículas. Angulación, cuando la clavícula está proyectada sobre el tercer arco costal, siempre debe incluir los campos pulmonares en su totalidad, desde el espacio supraclavicular a los senos costofrénicos. Debe verse unos 5 centímetros de pulmón por encima de las clavículas, y los omóplatos o escápulas deben proyectarse fuera de los campos pulmonares. El diafragma y los senos costofrénicos deben verse nítidos. Eso obviamente en una radiografía de tórax normal. Y obviamente hay que conocer la anatomía del mediastino, que ya lo vamos a ver, los contornos, su correspondencia anatómica, la anatomía lobar, o sea, cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el izquierdo, para saber dónde están localizadas las lesiones. La anatomía pulmonar, el espacio aéreo, el intersticio, hay muchas enfermedades que el área afectada es el intersticio, y uno tiene que saber cómo es la anatomía pulmonar de esto. Los elementos óseos, la columna dorsal, las costillas, las clavículas, los omóplatos, saber cómo son los diafragmas, cuántos son, dónde están ubicados, el derecho más bajo que el izquierdo, los senos y cisuras, la valoración de los ilios pulmonares. En realidad, les dije al revés, el diafragma izquierdo está más abajo que el derecho, me confundí. Y conocer obviamente la vía aérea central y los bronquios principales. Bueno, esto, aunque no parezca importante, es muy importante. Fíjense, comprobar nombre y fecha. Me ha pasado un montón de veces que me traen una radiografía el paciente y es una mujer, qué sé yo, el paciente es un hombre y es una mujer la radiografía de tórax. Y eso me di cuenta no por mirar la radiografía, que también te das cuenta, pero sino por ver el nombre y la fecha. O me han traído una radiografía que según el paciente es de hace una semana y figura año 2019. Entonces es muy importante comprobar el nombre y la fecha. Si no los tiene, le tenés que preguntar, porque normalmente una radiografía bien hecha tiene que venir con nombre y con fecha. Evaluar las características técnicas, cómo está el paciente, si está acostado, si está sentado. Acuérdense que una radiografía de tórax posterior anterior no es lo mismo con el paciente en bipedestación, que es como se realiza habitualmente, que si se la hacen en la cama porque está acostado, está en unidad coronaria o en terapia intensiva. Si es derecha e izquierda, analizar los criterios de calidad que ya nombramos, y siempre utilizar el tiempo necesario, no ir a ver solamente la imagen que te llama la atención o por lo que te están preguntando, porque a veces hay otras cosas que la podemos pasar por alto. Las cosas importantes no se nos tienen que escapar, pero tampoco hay que ver de más.
porque si uno ve cosas de más es porque está inventando, porque la radiografía, una de las limitaciones de la radiografía de tórax es esa, que hasta cierto punto se puede ver. Bueno, esta la pasé por alto porque quería llegar acá. Normalmente uno empieza con las estructuras extrapulmonares, las partes blandas, los elementos óseos. Si hay elementos externos, si el paciente tiene alguna prótesis, si tiene catéteres, si tiene marcapaso. Posteriormente vamos a ver el diafragma y las estructuras vecinas, el abdomen superior, el mediastino, posteriormente la silueta cardíaca, luego evaluamos la pleura, los ilios y los campos pulmonares. Esta es más o menos una guía como para tener en cuenta, para tratar de que no se nos pasen cosas, que si no lo usamos así, si somos desordenados, seguramente algo se nos va a pasar. Y fíjense, las partes blandas, ¿por qué son importantes? Porque los tejidos blandos se pueden proyectar sobre los órganos intratorácicos, y pueden parecer sombras o opacidades, tanto la piel como el tejido celular subcutáneo como los músculos. Las estructuras infradiafragmáticas, que sería el del lado izquierdo del estómago o el ángulo del colon, y en el lado derecho el hígado. Las mamas, ¿por qué las mamas? Y porque aumentan la densidad, porque están los pezones que pueden simular nódulos, y porque una mastectomía unilateral puede confundir con un pulmón hiperclaro, que ahora eso ya hay algún ejemplo. Y fíjense en la radiografía de tórax, esta es una radiografía de tórax bien hecha, porque se ve bien que las escápulas están por fuera de los campos pulmonares, se ve bien la tráquea, que figura con la T, y la división de los bronquios izquierdo y bronquio derecho, se ven bien los ilios pulmonares, y fíjense que se ve al lado derecho del corazón, que está la entrada de la vena cava inferior, la aurícula derecha, y la entrada de la vena cava superior, y el tronco brachiocefálico derecho. Mientras que del otro lado tenés el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Eso sería, las estructuras extrapulmonares. Y fíjense, acá hay un ejemplo de partes blandas. En la radiografía del lado izquierdo, lástima que no les puedo mostrar, pero se ve en el hemitórax, en el pulmón derecho, hay una línea paralela que es un contorno y se ve que falta trama. Este es un paciente que tuvo un neumotórax que se le complica y termina siendo un neumomediano. Fíjense en las partes blandas, en los ápices pulmonares por encima, las partes blandas, y comparen con la radiografía del lado izquierdo, y fíjense que hay aire, hay aire entre los músculos, que se manifiesta esto clínicamente cuando uno lo palpa al paciente, el paciente está como hinchado, como hiperinsuflado, y tiene crepitación en la piel. Eso es porque hay aire entre los músculos, entre los planos musculares, y se va a ver así la radiografía, es como una radiografía, se ve una radiopacidad difusa, pero se ve lo que yo le estoy diciendo arriba, y eso es producto de un enfisema mediastínico, producto de un barotrauma se llama, que se ve muy frecuente en pacientes críticos. Y acá están los ejemplos que le decía antes. Bueno, obviamente esto es la radiografía de arriba, en donde se ven ambos pezones en una mujer, que pueden simular, porque a veces uno no se ve y el otro sí puede simular un nódulo, tenerlo en cuenta. La radiografía de abajo, fíjense que hay una mastectomía del lado derecho y hace que impresiona como que hay o una radiopacidad del lado izquierdo o está hiperclaro el pulmón. No, es porque tuvo una mastectomía. Y bueno, la radiografía de la derecha, la presencia de prótesis que son fácilmente identificables. Si hablamos del hueso, hablamos de las partes blandas recién, el hueso es muy importante porque te da
uno de los criterios de calidad, que es la penetración correcta, las escápulas que tienen que estar fuera del pulmón, como se ve ahí en rojo, los arcos visibles, costales visibles en el mayor número, y vamos a ver que en la radiografía de tórax lateral la columna se verá nítida, pero en su mitad inferior. Bueno, si seguimos con los huesos, ahí vamos a ver las clavículas, que se ve de rojo, las escápulas, que es la E, que están por fuera, el esternón. Acuérdense que hay alteraciones del esternón que pueden producir alteraciones como borramiento de la silueta, que es el pectus excavatum o el carinatum, que es una cosa que se hereda, que uno nace, no que se hereda. La columna, valorar la integridad y regularidad de los cuerpos vertebrales, y las costillas, tanto los arcos costales posteriores como los anteriores, comprobar ausencia de fractura o presencia de fractura y o metástasis o calcificaciones de su cartílago. Muchas veces también van a ver que los arcos costales no son normales y por ejemplo tenés 4 o 5 así, seguramente el paciente tuvo un accidente con fracturas múltiples que ocasionó que se suelden de esa manera y quedan así. Pero el paciente tiene el antecedente ya, no es que es algo nuevo. Eso lo van a ver también. Bien. Y acá un ejemplo de una radiografía mal hecha, que es la radiografía de la izquierda, en donde ustedes pueden ver la escápula que está dentro del pulmón, obviamente del lóbulo superior, y que cuando la técnica es corregida, la escápula está afuera. Y fíjense que el paciente tiene una radiografía de tórax que es normal. Esto te puede hacer confundir con alguna uno piensa que tiene alguna radiopacidad y terminas haciendo una tomografía de tórax que te va a dar normal. Esto ocurre frecuentemente, eso siempre ténganlo en cuenta. O por lo menos acuérdenselo, porque quizás reciben una radiografía donde las escápulas están adentro, pero ustedes dicen, no, es la escápula, es una radiografía de tórax normal. Bien. Y esto es lo que hablábamos, ¿por qué son importantes? Porque, por ejemplo, en la figura A y en la figura B, ustedes fíjense que el ángulo de la radiopacidad en la figura A es obtuso y en la figura B es agudo. Cuando el ángulo es agudo, sería la figura B, esa radiopacidad es pulmonar. Mientras que cuando es obtuso, esa radioopacidad que se ve ahí es extrapulmonar, que en este caso sería seguramente un derrame pleural, que puede estar tabicado y se ve de esa manera. El ángulo que forma es lo que te define si la lesión está dentro del pulmón o fuera del pulmón. Fíjense que acá son 2 claros ejemplos para saber bien que lo que se ve en la radiografía de tórax A es un derrame pleural, que hay que ver qué contexto está formado, o si es una calcificación pleural de alguna enfermedad que ha tenido, una gestosis, por ejemplo, y no merece mayores estudios, mientras que la radiografía B, eso es una masa, y esto probablemente termine con una punción bajo TAC. Eso ténganlo en cuenta, fíjense la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, los diafragmas. El diafragma saben que es un músculo, que es una línea fina de 4 o 5 milímetros que separa el abdomen del tórax. Tenemos que ver el derecho y el izquierdo. Como yo les había dicho, el derecho está un poquito más arriba que el izquierdo, que descansa la silueta cardíaca. La densidad que tiene el derecho es homogénea por debajo, que es el hígado, mientras que en el izquierdo tiene aire, que es la cámara gástrica, que es obviamente en una radiografía con el paciente parado, y por fuera está la flexura esplénica del colon. Los senos costofrénicos se ven siempre profundos y limpios,
Y en la radiografía de tórax, como les dije yo, el derecho y el izquierdo, fíjense que el derecho llega hasta la mitad de la radiografía lateral, mientras que el izquierdo ocupa toda la radiografía de tórax lateral. Uno ocupa hasta la mitad, el derecho, que es la flecha de arriba, y la flecha de abajo sería el izquierdo, que ocupa todo, tanto anterior como posterior. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, porque cuando tienen un derrame pleural, en el perfil, si es un derrame pleural derecho, seguramente van a ver solamente un solo emitora, que va a ser el izquierdo, porque el otro va a estar ocupado por líquido y no se va a ver. Bueno, hay alteraciones del diafragma. Fíjense, en la primera radiografía tienen un hemidiafragma derecho sobrelevado, si lo comparan con el izquierdo, y si lo comparan normalmente a dónde tiene que estar. Fíjense que esta obviamente es una radiografía de tórax patológica, tiene un ilio derecho homogéneo, aumentado de tamaño, y esto se llama atelectasia, seguramente tiene una obstrucción bronquial que hace que traccione el diafragma para arriba. Esta es una radiografía claramente patológica que hay que evaluarla seguramente con tomografía y con broncofibroscopía. La primera radiografía, la de arriba. Mientras que la de abajo, acá el que está sobrelevado es el hemidiafragma del lado izquierdo. Y fíjense que hay aire, y seguramente hay asas intestinales. Esto es porque tiene una hernia transdiafragmática, se llama, que muchas veces cuando uno no ha visto y vos estás en una guardia, por ejemplo, y le pedí una radiografía y ves eso, es una radiografía de tórax que asusta porque es francamente patológica. Sin embargo, el paciente te dice que no tiene ningún síntoma y entonces lo que hay que hacer en ese caso es pedirle radiografía de tórax anteriores, si tiene de hace 5 años, 10 años, 4 años, algunas veces tienen, otras veces no. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener la misma radiografía. Y quizás no le produjo ningún síntoma, y normalmente si no produce síntoma y el paciente está bien, no se hace nada. En el caso que tenga muchos síntomas como tos, acidez, que no pueda tener una vida normal, lo que se hace es una cirugía. Pero muchos pacientes no se les hace nada y tiene esta radiografía que ustedes están viendo ahora, en donde es francamente patológica, pero no es de gravedad. En la radiografía del medio hay un hemidiafragma también derecho sobrelevado, y en las otras radiografías, bueno, fíjense la radiografía del lado derecho de abajo, el hemidiafragma derecho hay aire entre el hígado y una línea que sería el diafragma. Eso se llama signo de Popper, neumoperitoneo. Es la presencia de aire por debajo del hemidiafragma, entre el hemidiafragma y el hígado. Eso se llama signo de Popper, que muchas veces se ve en las directas de abdomen, cuando el paciente tiene un abdomen agudo y encontramos esto, es un criterio para cirugía, obviamente. Bueno, con respecto al mediastino, también hay que ver si está centrado, bien inspirado, cómo es la exposición, que esto ya es prácticamente... Lo que ustedes ven en la radiografía del lado izquierdo ya no ocurre, porque con la digitalización uno le va sacando color y esa radiografía que había salido muy blanda o poco penetrada, se llama, eso se corrige. Que esté bien centrado, como se ve en la radiografía de arriba, y que esté bien inspirado. El paciente tiene que respirar hondo y mantener. ¿Por qué? Porque si no, se ve como en la radiografía de abajo, en donde los campos pulmonares son chicos y parece que tiene un mediastino patológico, engrosado, ensanchado, pero no es que está ensanchado, es que está poco inspirado. Esta es una radiografía de tórax que hay que hacer de nuevo. Hay que decirle que inspire al paciente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a valorar
a valorar los contornos, si tiene un ensanchamiento que puede ser local o generalizado, si está desviado, cómo está la aorta y el esófago, si hay presencia de neumomediastino, que ya hemos visto. Y en el caso del corazón, si hay crecimiento, si bien acuérdense que la radiografía de tórax no es un buen método para evaluar cardiomegalia. Obviamente una cardiomegalia importante lo va a ver, pero acuérdense que el estudio con estándar para saber si el paciente tiene una hipertrofia miocárdica es un ecocardiograma. Pero bueno, te puede ayudar. Valvulopatías, derrame pericárdico, hay algunos ejemplos. Bueno, esto yo ya se lo expliqué, cómo es el lado izquierdo y el derecho. Esto me interesa. Mediastino. Fíjense que tenemos un mediastino superior, que es desde el manubrio esternal hasta el disco intervertebral. Y por debajo tenemos uno anterior, que se ve bien en esta radiografía de perfil, que es entre la pared torácica anterior, que es la letra A, y una línea imaginaria por delante de la tráquea y detrás de la silueta cardíaca. Eso sería el mediastino anterior. El mediastino medio, que es desde esa línea hasta 1 centímetro por detrás del borde anterior de la columna, y el posterior por detrás de esta. Esa división es importante porque hay diferentes patologías que se originan en órganos que están, por ejemplo, en el mediastino medio, como el timo, que no está en el mediastino superior, y que hay signos como, ahora lo vamos a ver, el signo cérvico-torácico, para saber si lo que tiene ahí está ubicado en el mediastino anterior, en el medio o en el superior. Bueno, cuando hablamos de ensanchamiento, fíjense que acá hay un ensanchamiento global del mediastino, con límites netos. Generalmente esto es algo vascular, porque son los límites bien netos. De todos modos, una tomografía me va a aclarar mucho el panorama, pero bueno, lo que quiero decirles es que esto es patológico, que hay que seguir estudiándolo al paciente. Para eso me ayuda la radiografía. En el caso del desplazamiento, bueno, acá claramente, fíjense en la radiografía del lado derecho que tiene una masa pulmonar en el ilio que hace que traccione la tráquea para el lado derecho. El hemidiafragma está traccionado hacia arriba y el mediastino traccionado para la derecha. Eso está producido generalmente por una telectasia que la produce la neoplasia del pulmón. Y acá fíjense, bueno, en la radiografía del lado, la primera del lado izquierdo, hay una radiopacidad homogénea en donde la tomografía me va a dar el diagnóstico. Acá esto es seguramente tiene un aneurisma de aorta. Fíjense eso que se ve bien blanco dentro de lo gris en la tomografía, eso es sangre. Eso es un aneurisma de aorta seguramente. Y en la radiografía de abajo se ve un ensanchamiento difuso, y si vamos a la tomografía, eso es el corazón, y se ve una radiopacidad que lo rodea, eso es líquido, eso se llama pericarditis. Este paciente, una radiografía así, hay que pensar en una pericarditis, que se diagnostica obviamente con tomografía. Bien. ¿No? Y acá está lo que yo le decía, los signos. El signo tóraco-abdominal, fíjense que en la primer placa hay una radiopacidad que yo no se las puedo delinear, qué lástima, que es convergente y que sale desde el abdomen y entra en el tórax, que se puede ver en la tomografía abajo. ¿Qué tiene acá en la parte posterior? Se ve bien, esto es una hernia de hiatus, que simula ser una masa,
pero en realidad es el contenido del estómago en el tórax, que muchas veces tiene tratamiento quirúrgico. Ese sería el signo tóraco-abdominal. Y el signo cérvico-torácico, fíjense que en la radiografía del lado izquierdo se ve una radiopacidad que sobrepasa la clavícula, mientras que la del lado izquierdo, la del lado derecho, no la sobrepasa. También hay una radiopacidad. Bueno, esto es el que si sobrepasa la clavícula está por detrás, mientras que si no la sobrepasa sería el mediastino anterior. Y eso es muy importante del diagnóstico porque te permite saber si puede llegar a tener un timoma, a tener un linfoma. Eso se llama signo cérvico-torácico. Eso es de acuerdo a la anatomía del mediastino que recién hablamos, que esto me permite saber dónde está ubicada la radiopacidad. Bueno, si hablamos un poco de la pleura, normalmente la pleura no se ve. Acuérdense que es un espacio virtual conformado por la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral pegada al pulmón, la parietal pegada a la pared torácica. Hay 15 mililitros que sirven para lubricar y es frecuente que se calcifique o se engrose y su reflexión en distintas estructuras da lugar a las bandas paratraqueal, retroesternal, paraórtica y paravertebral. Y ahí ven la radiografía de tórax cómo sería la pleura, que está marcado en rojo pero que normalmente no se ve. Lo que sí se ve ahí es la cisura, del lado derecho sería la cisura menor, que es la que divide ahí en la parte media del hemitórax derecho, que normalmente no se ve, a no ser que esté engrosado o que tenga líquido. Bueno, como bien dijimos, la cisura menor u horizontal separa el lóbulo superior derecho del lóbulo medio. Fíjense que se ven tanto en las proyecciones antero-posterior, que se las mostré anteriormente, y como en la lateral, ahí se ve bien la cisura menor, que está bien marcada, divide el lóbulo medio, que sería donde está el corazón, del lóbulo superior. Mientras que la cisura mayor, que no se ve en la posterior anterior, se ve solamente en la lateral, delimita al lóbulo inferior, o sea, por detrás de la cisura mayor sería el lóbulo inferior. ¿Y qué puede haber en la pleura? Puede haber aire, como se ve en la radiografía, en la primera radiografía, donde hay una línea bien definida, que sería el colapso del parénquima pulmonar, y fíjense que hay falta de trama por fuera de la misma. Esto es un neumotórax. Igual en la radiografía del medio, pero esto es del lado izquierdo, ya se ve bien una línea y un colapso del parénquima pulmonar. Mientras que la radiografía de tórax del otro lado, eso es producto de un engrosamiento pleural. Fíjense que está en la línea del lado derecho se ve esas imágenes que no pertenecen al pulmón, sino que pertenecen a la pleura engrosada. Generalmente esto está producido por algunas enfermedades relacionadas con el asbesto, en donde es una enfermedad crónica que produce engrosamiento y que puede dar lugar a la presencia de mesotelioma. Esa sería la radiografía de la derecha. Y obviamente lo más común que uno puede ver, aparte de aire, es líquido. Fíjense cómo se ve la radiografía del lado, empezando de izquierda a derecha, se ve la cisura menor y una radiopacidad por encima de la misma. Se ve en la parte, siguiendo la radiografía que sigue, hay un fondo de saco posterior que está ocupado, que falta ese ángulo que se ve normalmente, eso es porque tiene derrame pleural, y en la otra que sigue y en la otra del otro lado se ve una radiopacidad homogénea, donde no se ve el hemidiafragma, no se ve el fondo de saco, y es bien homogénea, con una concavidad que mira hacia arriba. Eso es un derrame pleural que en el caso de la última radiografía es masivo, es del lado izquierdo. Este paciente debe tener 2 litros seguro de líquido.
Bueno, con respecto a los ilios, sabemos que los ilios tenemos dos. Tenemos el ilio derecho y el izquierdo. Acuérdense que tiene un componente vascular, tiene un componente bronquial, un componente ganglionar. El izquierdo está un poquito más arriba que el derecho. Y para definirlo bien, la mitad superior es arterial y la mitad inferior es mixta, o sea que es bronquial y vascular. Y venosa, ¿no? Y fíjense, esto es lo que no nos tiene que pasar. Fíjense, en la primera radiografía tenemos un ilio que no impresiona aumentado de tamaño, pero si uno va comparando con la que sigue, ahí sí tiene un ilio ya que es patológico, que en la posterior está mucho más agrandado y fíjense que tiene una masa en el lado derecho, en la radiografía más del lado derecho. Bueno, eso es una evolución de una neoplasia de pulmón. Eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, que si vos tenés radiografía de hace un año, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, te va a pasar esto. Bueno, yo creo que la primer placa impresiona normal, ya en la segunda hay que pedir una tomografía. Y teniendo en cuenta la sintomatología, como les dije antes, del paciente. Si el paciente fumador tiene 60 años, tiene 30 años de fumador, tuvo esputo hemoptoico, perdió peso, tiene un eritro de 60, está un poco anémico, y tienen una radiografía como la segunda sería, y pídanle una tomografía, chicos, para evitar que terminemos en esto, porque acá ya tiene una masa pulmonar en la última. Bueno, dentro de las estructuras de la línea media, acá se ve bien la tráquea. Fíjense que es central, está algo desplazada hacia el lado derecho y tiene un ángulo que se llama carina de 60 grados, que está más rectificado, más horizontalizado. El izquierdo, el derecho es más vertical, que va hacia el lóbulo medio. Ahí se ve bien. Y si hablamos de anatomía lobar, acuérdense que el lóbulo del pulmón derecho tiene 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo inferior, que se ve el lóbulo inferior, todo lo que ocupe, digamos, de la parte lateral de la radiografía, del tercio inferior del lado derecho, es lóbulo inferior, mientras que la parte más proximal a la línea media es lóbulo medio. Y acá está lo que se llama signo de la silueta. Cuando tenemos una radiopacidad, sabiendo que el lóbulo medio está adelante, como dijimos antes con la cisura, y el lóbulo inferior está detrás, si tenemos una radiopacidad que borra el lado derecho del corazón, significa que es anterior. Y en la radiografía lateral lo van a buscar adelante. Mientras que si no lo borra, signo de la silueta negativo, está en el lóbulo inferior. Creo que hay algunos ejemplos ahora. Bueno, y acá es la anatomía lobar con los diferentes segmentos. El lóbulo superior, hablando del derecho, ¿no? Tenemos el apical, el anterior y el posterior. El lóbulo medio, que tenemos el lateral y el medial. Y el lóbulo inferior, que está ahí con números: superior, medial, anterior, lateral y posterior. Eso sería el pulmón derecho. Fíjense cómo cambia el pulmón izquierdo. Acá hay 2 lóbulos nomás, no hay 3. Tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y fíjense que en la radiografía de frente, el lóbulo inferior ocupa prácticamente todo el hemitórax. Acá no hay lóbulo medio. Tenemos digamos, no hay lóbulo medio, pero lo que sería el lóbulo medio sería el lóbulo de la língula, que es lóbulo superior e inferior lingular, y tenemos los segmentos ápico posterior, que sería el 1 más 2, y el posterior, hablando del lóbulo superior, y el lóbulo inferior igual al del otro lado: superior, medial, anterior, lateral y posterior. Bueno, acá está en la radiografía de perfil. Acá lo que no tenemos es el lóbulo medio.
Cuando hablamos de anatomía subsegmentaria, sabemos que los bronquios se van dividiendo entre los bronquios mayores y después cada vez se van dividiendo más hasta que llegan a los bronquios segmentarios, que son los segmentos que vimos antes. Posteriormente vienen los subsegmentarios, que dan lugar a los bronquiolos terminales, que son los que no tienen cartílago, y posteriormente a los bronquiolos respiratorios, en donde están los alvéolos, en donde se produce la hematosis, ¿no? El lobulillo secundario, que es eso que se ve en la tomografía del lado derecho, es la parte más pequeña del pulmón rodeado de tejido conjuntivo y está formado por 3 a 5 bronquiolos terminales, siendo el acino, que es lo que está en el medio, la parte más distal. Hay enfermedades, como dijimos al principio, que se puede afectar la vía aérea, el intersticio y después están los nódulos pulmonares. Fíjense cuando se afecta la vía aérea y el cuadro más clásico es la neumonía. Fíjense del lado izquierdo tenemos la radiografía abajo, en donde se ve una condensación, que esto es con signo de la silueta negativo. Fíjense que se ve bien el borde derecho del corazón. ¿Eso qué significa? Que debe estar atrás. Y eso me lo confirma la tomografía de arriba, en donde se ve la presencia de aire, el broncograma o alveolograma aéreo, que esa condensación, esa neumonía es posterior. En la radiografía de al lado hay una radiopacidad en el lóbulo superior, homogénea, con límites poco netos, difusos. ¿Por qué? Porque el exudado, hay alvéolos que están ocupados con exudado y hay alvéolos que no. Entonces eso hace que el límite sea poco neto, a no ser que sea sobre la cisura menor, que ahí sí vamos a tener el límite neto. Bueno, acá otro ejemplo, condensación en el lóbulo superior derecho, condensación en el lóbulo inferior. Fíjense cómo se ven en el lateral, que es bien posterior. Acá se vería bien el borde derecho del corazón, porque está atrás. Bueno, esta es otra forma de condensación, pero estos son lo que se llama signo de ala de mariposa, muy característico de los pacientes con edema agudo de pulmón, estos pacientes muy graves, en donde se ve cómo hay el edema agudo de pulmón, se ve de esta manera, con condensación bilateral, difusa, que ocupa ambos campos pulmonares, que obviamente te produce una insuficiencia respiratoria que termina en asistencia mecánica respiratoria. Pero es así como se ve signos de ala de mariposa, característico del edema agudo de pulmón. Cuando hablamos del espacio aéreo, el enfisema, acuérdense que el enfisema, ¿qué es? Es lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acuérdense que el pulmón tiene cierta elasticidad normalmente y que el hábito tabáquico, que es la causa número 1 de producción de enfisema, lo que hace es que esa elasticidad se vaya perdiendo. Entonces, el pulmón, el aire entra en el pulmón, pero como no tiene tanta elasticidad, cuando tiene que salir, sale, pero no sale todo, entonces queda aire atrapado. Entonces se ven radiografías como la que se ve en el lado izquierdo. Fíjense los campos pulmonares hiperinsuflado que tiene, parece como que está hinchado el paciente, y los espacios entre los arcos posteriores costales están aumentados de tamaño. Fíjense que el corazón impresiona como que es más chico, pero eso es porque hay una hiperinsuflación. Y si vamos a la radiografía de tórax lateral, los espacios retrocardíaco y retroesternal están aumentados. Tiene lo que se llama el tórax en tonel, que se ve perfecto ahí en la radiografía de tórax lateral. Eso es por hiperinsuflación. Y la enfermedad número 1 que la produce es el enfisema. Bueno, esto ya lo vimos, pero bueno, acá se los muestro. Vimos un signo de la silueta negativo. Esto sería el signo de la silueta positivo, o bien llamado signo de la silueta sería. Fíjense que no se ve el borde derecho del corazón y hay una radiopacidad homogénea que lo borra. Y si vamos a la radiografía lateral, ocupa
dicha radiopacidad ocupa todo el lóbulo medio. O sea que acá hay una neumonía del lóbulo medio. Eso es el signo de la silueta. Y el negativo, yo se los mostré abajo, pero esta es una de arriba. Esta es una neumonía en lóbulo superior. Fíjense que se ve bien. El lóbulo, no, esto es el segmento apical del lóbulo inferior, porque es posterior. Fíjense, está detrás, que se ve bien en la tomografía. Por eso se ve bien el borde derecho del corazón. Bueno, atelectasia, ya vimos alguna atelectasia cuando hablamos de mediastino, pero fíjense que el ángulo cardiofrénico acá está ocupado y el diafragma del lado derecho está como traccionado. Bueno, esto es una atelectasia que se ve bien en la radiografía de tórax lateral. Y esto hay que estudiarlo, hay que ver si es por un tapón mucoso o por alguna obstrucción endobronquial de causa neoplásica, pero esto no es una radiografía de tórax normal. Eso es el patrón, hemos visto el patrón alveolar. Ahora, cuando hablamos de patrón intersticial, es en los tejidos que rodean los espacios aéreos, que son los que se aumentan. Y la radiografía de tórax se ven como acá, que es un aumento de la trama intersticial difusa bilateral, en este caso se ve mucho mejor en la radiografía del lado derecho, que estos pacientes terminan obviamente con una tomografía axial de tórax, que puede ser infeccioso o puede estar relacionado con lo que se llama fibrosis pulmonar idiopática. Y fíjense acá, esas flechas que se ven en la tomografía, lo que está señalando es el lobulillo secundario de Miller, que es lo que vimos antes, que es la porción más pequeña, que están engrosados los tejidos de sostén, que en la radiografía de tórax sería esto que se ve del lado izquierdo, que es un aumento de la trama. Bueno, este es un caso más severo, en donde se ve una infiltración bilateral difusa asociado con un neumotórax en una paciente grave, que puede ser una fibrosis pulmonar, tranquilamente. Y esta es otra causa, esto es una paciente en un estadio terminal, seguramente de una histiocytosis X, o una linfangioleucomiomatosis. Fíjense los quistes que se ven bilaterales en ambos campos pulmonares, asociado a neumotórax, en bilateral, fíjense cómo se ve. Y esto sería el estadio que se llama patrón empanal, que es el estadio final de la fibrosis, en donde ya no hay arquitectura pulmonar, ya no hay alvéolos sanos. Bueno, y con respecto a los nódulos pulmonares, la verdad que es importante el diagnóstico acá. Parece fácil, porque ustedes ven radiopacidad homogénea, bilateral difusa, en ambos campos pulmonares, que si vos ves la tomografía, se ven ahí todos nódulos pulmonares, algunas que están con niveles hidroaéreos. Esto puede ser secundario generalmente a metástasis, cáncer de mama, cáncer de testículo en hombres, pero muchas veces está el nódulo pulmonar solo, que se llama nódulo pulmonar solitario, que a veces es muy difícil de verlo con la radiografía, que muchas veces en una radiografía posterior no se ve y sí se ve en la lateral, y que hay que tener bastante experiencia para evaluar esto. Y el consejo que les puedo dar es que si ustedes tienen dudas, pídanle una tomografía. Obviamente no van a tener siempre dudas, o lo que pueden hacer es pedir radiografía de tórax anteriores para comparar, y en el caso de que tengan más dudas, por ahí derivarlo a un neumonólogo, o llamar a un radiólogo, algún radiólogo amigo que tengan. No estos casos, que estos casos es simple de evaluar, esto lo ven todos. Yo me refiero al nódulo pulmonar solitario, en donde es mucho más complejo. Bueno, y por último,
Acuérdense que la radiografía de tórax es una herramienta muy importante, que es útil. Normal, llega a un diagnóstico final. Si ustedes tienen una duda, pueden hablar con el radiólogo más allá del informe. Es mucho mejor agarrar el teléfono, el WhatsApp, lo que quieran, y hablar con el radiólogo. Eso es mucho más importante para ver si hay que hacerle otra prueba de imagen o el radiólogo te lo aclara y no hay que hacer nada. ¿Está? Ahora, si ustedes están seguros que es patológico, que no tienen que pedirle una interconsulta al radiólogo, al neumonólogo, pueden realizar el tratamiento, ejemplo, neumonía antibiótico, por ejemplo, eso sería diagnóstico final, o en el caso de que piensen que pueda llegar a tener una neoplasia o están sospechando de una fibrosis pulmonar, pedir otra prueba de imagen que sería tomografía, porque la resonancia en tórax no sirve, y con eso llegar a un diagnóstico final. Acuérdense siempre no dejar de ver las cosas importantes y siempre correlacionar con la clínica, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque es lo que te va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Bueno, creo acá terminé. Espero que hayan aprovechado la clase. Traten de leerlo, traten de